Respecto a esta clausura y esta edición 87 de la Convención Bancaria, pude platicar hace apenas unos minutos con Daniel Becker, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México. Le agradezco a Daniel Becker, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, que esté con nosotros. Bienvenido, Daniel. Pedro, muchas gracias por la invitación, te lo aprecio mucho. Oye, Daniel, pues ya se clausura esta edición número 87 de la Convención Bancaria. ¿Con qué balance te quedas? Bueno, yo creo que con un balance muy positivo. Como tú viste, los resultados de la banca pues han sido muy favorables. Parece que el entorno de los negocios está en un momento interesante y yo creo que lo que se habló, pues tú oíste al presidente, sentí un presidente muy satisfecho con su administración, con los logros llevados a cabo, y creo que, bueno, si hoy a partir de esto que se ha dejado con lo bueno y lo malo, se aprovecha y capturamos el valor, pues yo me quedo con un muy buen sabor de boca, que podamos tener un México mucho más próspero y más justo en los próximos años. El presidente, dentro de las muchas gráficas que mostró, pues hubo una en la que incluso él mismo se rió un poco, donde fue la utilidad de los bancos con este sexenio. Les ha ido muy bien, por lo que dicen los números. Mira, por supuesto, a ver, ojo, nos ha ido muy bien en estos últimos años, pero también cuando la economía empiece a descender, que como tú sabes, la economía es de ciclos, y eso está comprobado, y no estoy diciéndote algo que esté inventando el agua tibia o el huevo duro. La economía es de ciclos, y hoy estamos en un ciclo positivo. ¿Por qué? Porque hay dinamismo en la economía, porque las carteras despertaron muy bien después de la pandemia, porque hubo la capacidad de liberar reservas y porque el crédito ha aumentado asociado a un dinamismo de la economía que creció el año pasado 3.4. Oye, ¿y qué hacemos con esto? Pues creamos colchones de capital, sobre todo para bancos medianos y grandes, que ya algunos son sistémicos y otros no son sistémicos, pero pudieran ser sistémicos. Algún día hablaremos de eso, es un tema bien interesante. Pero también, bueno, hay que ir haciendo colchones para épocas de vacas flacas que seguramente van a venir. Los bancos sistémicos son los bancos grandes, ¿no? Digamos los que están hasta arriba. Los bancos sistémicos son los que le podrían generar un problema sistémico a la industria, que contagie y que haya una salida de depositantes que pueda generar un colapso. Ahora, hay bancos que no son tan grandes, pero por sus características pueden generar olas tectónicas. Entonces siempre es bueno tener en su conjunto un sistema financiero sólido y robusto. Decía el presidente, yo me comprometí con ustedes en el 2019 y cumplí mi palabra. Dijo, me han tratado con respeto y creo corresponderles de la misma forma. Mira, tú me preguntabas fuera del aire, oye, se ve que el presidente te tiene cierto aprecio, tuvo ahorita un detalle conmigo que yo aprecio mucho, y él me dijo una vez en una reunión, me dice, ¿sabías qué? Yo había dicho que no iba a tocar a los bancos en los primeros 3 años y no lo voy a hacer en el resto de mi mandato, y lo ha cumplido a cabalidad, y creo que en ese sentido pues genera certidumbre y certeza. Y ahora imagínate eso también llevarlo a todos los ámbitos, ¿no? Generar este ambiente de certidumbre en todas las industrias. Yo creo que tenemos un potencial, y creo que desde nuestro punto de vista, desde nuestro ámbito de influencia, lo que el presidente dijo lo ha cumplido a cabalidad y se lo agradecemos enormemente. El gesto que tuvo con Daniel Becker fue que al momento del discurso del presidente le agradeció a Daniel, dijo que ha sido un gran presidente. Fuiste el primero al que mencionó de los presidentes. Sí, mira, yo en realidad, podemos no estar de acuerdo con el presidente en algunas cosas, en su forma de ejecutar ciertas cosas, como todo, como seguramente no estaremos de acuerdo con la siguiente presidente o el siguiente presidente, pero pues en realidad la relación que yo pude mantener con él y la relación que hicimos fue una relación siempre, Pedro, de una franca y apertura, diálogo, donde en realidad pudimos construir cosas muy interesantes. Creo que dentro de lo que se construyó interesante es que dejó que el sistema financiero, a pesar de los resultados que tuviste, que pudieran parecer altos, pero como te digo, son ciclos, él fue muy respetuoso. Y la verdad es que yo siempre tuve un diálogo muy franco y muy abierto con él y con todos los hacedores de políticas públicas y con todos los reguladores. Y creo que hoy, es parte de lo que estamos viendo. Hoy, sin duda, también llamó mucho la atención la visita de las candidatas, de el candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo los viste? ¿Cómo escuchaste sus propuestas, sus discursos?
Bueno, yo creo que, a ver, claramente lo que vimos es una candidata que está tratando de remontar una desventaja que tiene, y creo que se vio en su discurso, y por el otro lado viste a la candidata puntera en una posición de puntera, ¿no? Digamos, tomando menos riesgos, muy en su papel, no saliéndose de su guión, y creo que eso es simplemente pues una estrategia de la posición en la que va cada uno, pero creo que todavía la historia pues hay que ver cómo se escribe. Esta relación que sentó el presidente con ustedes, los banqueros, ¿esperas que quien llegue al gobierno mantenga este buen trato de respeto entre ambas partes? Mira, a ver, Pedro, entendiendo primero que la banca puede llegar a representar entre 1.5 y 1.7 del producto adicional si es que hay una total dispersión de las capacidades de la banca, pues yo creo que cualquier presidente que llegue al poder o presidenta, y hablo en cualquier país, quiere tener un sistema financiero profundo, robusto, que sea parte del fortalecimiento y que ayude a tener una actividad económica más dinámica y que haya más crecimiento. Entonces yo estoy convencido, porque además me ha tocado reunirme con ambas candidatas, con el candidato no, y creo que fíjate, las dos creo que tienen objetivos muy similares en términos de cómo hacerlo. Creo que lo interesante es ver cómo lo ejecutaría cada uno, cómo llevar el qué. Creo que las dos tienen una visión bastante similar. Lo interesante es entender el cómo, porque ahí es, bueno, yo tenía un maestro en Estados Unidos que decía, la estrategia es un commodity, la ejecución es un arte. Entonces creo que en ese sentido lo que va a ser fundamental es entender cómo cada una de las candidatas va a ejecutar lo que promete que dice que va a hacer. Oye, y en estas reuniones que has tenido con ambas, coméntanos qué les has planteado, cuáles son las peticiones de ti, Daniel, que aparte eres un líder entre los banqueros, y lo que tú digas, pues no solo lo que Daniel Becker diga, sino también hay detrás de ti a muchos banqueros. Bueno, yo creo que, a ver, lo primero que todos lo que queremos saber es que siempre va a haber certidumbre desde el punto de vista de certidumbre en términos de las reglas del juego, certidumbre jurídica. Es fundamental que la inversión extranjera y la nacional sepa que las reglas del juego van a ser claras y que se van a mantener, y que si va a haber cambios se va a decir con anticipación y se va a negociar en una mesa. El diálogo creo que es lo primero. Segundo, creo que lo que hemos platicado es que tenemos que tener un país más justo, más equilibrado, con menos gente que viva en niveles de pobreza como los que hemos visto en nuestro país. No podemos tener un país con las características, Pedro, que tenemos y con las capacidades que tenemos, que tenga 50 millones de gente que tiene cierto nivel cierta línea de pobreza. Hemos hablado, o sea, ¿qué tenemos que hacer aquellos que tenemos posición de liderazgo, que hemos sido muy beneficiados, para tener un país más justo, más equilibrado y, ¿sabe?, de clases medias? Me encanta ese concepto de un gran país de clases medias, porque hace eso, es un país democrático, equitativo, justo. Y lo que hemos platicado con las candidatas, queremos que un niño que nazca en Nuevo León tenga las mismas oportunidades que un niño que nazca en Chiapas. Y eso lo hemos platicado con las dos, seguramente con el candidato también, y es parte de lo que es fundamental. ¿Cómo se logra eso, Pedro? No hay gran ciencia. Es difícil la ejecución. Crecimiento económico redistributivo. Si logramos eso, en 20 años vamos a tener un país que nos van a agradecer nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Y cómo has sentido la receptividad en ambas ante las propuestas que les han hecho? Mira, primero, como siempre, el diálogo con la banca, y déjame decirte algo que a lo mejor se oye políticamente mal. Generalmente, los que trabajan en el sistema financiero es gente medianamente educada y que además hay que desarrollar un sentido común por la industria. Creo que todas estas peticiones y todas estas sugerencias que hemos hecho las escuchan con atención y con apertura, porque saben que además somos una industria, Pedro, que trabaja transversalmente con todas las industrias ¿no? Un banco pues está metido en la agricultura, en los proyectos inmobiliarios, en los proyectos de cadenas de suministro, de pequeñas y medianas empresas. Entonces, la verdad es que lo han recibido bien. De hecho, mira, sorprendentemente ha sido interesante, porque nos han hablado inclusive de forma personal algunos de los que están en las mesas de trabajo de las candidatas a preguntarnos cosas específicas. Significa que le tienen respeto a la opinión que tiene la banca, y no porque es la banca per se, sino porque creo que los funcionarios de la banca son gente que quiere tener un país
mucho más grande, porque además, Pedro, si tenemos un país donde el 50%, imagínate un país bancarizado al 100%, la penetración del crédito, hoy por cierto tenemos 40% de penetración de crédito con respecto al producto, ¿por qué no el 70 y el 80? Entonces, tenemos que trabajar en la economía informal, en mejorar la distribución del ingreso y en tener un país más equitativo y más justo y más próspero. Y lo han recibido, yo creo que, digamos, creo que eso no tiene desperdicio, ¿no? Claro. Oye, y ya por último, la convención bancaria venía cambiando de sede. El año pasado fue en Mérida. Este año es de nuevo en Acapulco, luego de lo que pasó con Otis, y por ahí supe que fuiste parte fundamental de ello. ¿Cómo te sientes con esto, que aparte fue muy agradecido por la gobernadora, como lo escuchamos? No, bueno, mira, existía un plan alternativo de irnos a otro lugar que es espléndido. A ver, lo que tiene México es que es maravilloso. Ve lo que pasa con el turismo y lo que pudiera pasar con el turismo si se sigue apalancando y tenemos un país seguro. Entonces, un poco, después de que yo tuve la iniciativa de llevarme la convención a Mérida, surgió la idea de hacer una convención itinerante en los destinos turísticos. Y luego, bueno, teníamos planeado irnos a un lugar espléndido, Nuevo Vallarta, que es un lugar que se les recomiendo a todos que no conozcan, que lo vayan a conocer. Pero luego surgió este tema y, bueno, entendiendo que la banca también tiene que ser solidaria, se sugirió hacerlo aquí. Por supuesto, mucha gente no pensaba que iba a estar listo este lugar después de lo que pasó. Y bueno, tuvimos conversaciones, diálogo, enriquecimos el diálogo y al final creo que se tomó una gran decisión. Traerlo donde Acapulco ha sido por 40 años nuestra casa de la convención y en estas circunstancias era fundamental. Pues Daniel, muchísimas gracias por tu valioso tiempo. Pedro, como siempre es un gran placer conversar contigo.